Preguntas un poquito teóricas, es algo de memoria. Yo sé que a veces no nos gusta memorizarnos algunas cositas, pero puede venir y son cosas conceptuales que solamente hay que memorizarlas y tenerlas en consideración. Pero más allá del número, lo que quiero que recuerden es el principio, ¿no? Eso creo que es lo más relevante de esa parte. Como les dije, es de lo que más viene en los exámenes y quiero que ustedes saquen el mayor puntaje ahí. Los ovocitos primarios, entonces, ¿en qué mes nos vamos a ubicar? Les dije, en el quinto mes, ¿verdad? Porque en el quinto mes es cuando nosotros íbamos a reconocer la presencia, la formación de prácticamente estos ovocitos. Ya después de este mes ya no se van a seguir formando. Eso sí, ténganlo grabado. Entonces ahorita vamos a verlo acá en los dibujos. Aproximadamente, según el libro de Langman, se menciona que en el quinto mes hay 7 millones de ovocitos primarios o folículos primordiales, porque ya saben que cuando está rodeado de sus células foliculares planas se llama folículo primordial. Pero cuando en este caso nace, ¿verdad? Y sabemos que es una dama, ¿verdad? Una bebé femenino, no va a tener 7 millones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a generarse un proceso que se denomina de atresia folicular. ¿Ya? Los folículos se van justamente de alguna manera generando este proceso de atresia. ¿Ya? Significa que aproximadamente al nacer hay solamente 2 millones. Miren cuántos se han atreciado, aproximadamente 5 millones, ¿verdad? Desde el quinto mes hasta la semana número 37, 39. 5 millones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos valorando desde el punto de vista de chance, esto es importante para la natalidad, justamente cuántos ovocitos al final van a poder ser capaces de llegar a una maduración en cada ciclo y de esta manera generar la fertilización. Entonces, eso tenganlo en consideración. Pero ese es al nacer. Pero al nacer no se reanudaba la maduración, ¿verdad? Sino en la pubertad. Entonces, en la pubertad, la literatura menciona que hay solamente 400.000. Es decir, que 1.96 millones más se pierde. Significa que desde el punto de vista de etapa sexualmente activa, van a haber 400.000 folículos primordiales capaces de, en una posibilidad de llegar a una posible fertilización. Lo cual es, de alguna manera, tiene un rango y un número óptimo, pero tengamos en consideración que en cada ciclo sexual, ¿cuántos folículos se van seleccionando de los primordiales de 5 a 15? En cada ciclo ovárico, ¿verdad? Ustedes las damas se van seleccionando de 5 a 15 folículos primordiales. Se seleccionan de 5 a 15 y llegan a su proceso de maduración. Ese es en cada ciclo, ¿no? De 5 a 15, de 5 a 15. Entonces, ¿cuántos ovocitos secundarios vamos a tener? Si nosotros consideramos 12 meses, ¿verdad? Y tenemos en consideración lo que vendría a ser la relación también de la edad materna y los años, vamos a poder al final reconocer que va a existir un número de 480 aproximadamente desde el punto de vista de folículos que van a poder alcanzar un proceso de maduración. Pero hay que tener en consideración que puede llegar a ser menor. ¿Debido a qué? A que existen métodos anticonceptivos que pueden favorecer, de alguna manera no van a favorecer a que se dé lo que vendría a ser una ovulación. Luego también el mismo embarazo, de alguna manera, ustedes ya saben que va a retrasar el mismo proceso. Y luego las damas que pueden tener ciclos anovulatorios. Entonces, métodos anticonceptivos, el embarazo y ciclos anovulatorios también van a contribuir al final y este número se va a reducir aún más. Entonces ya no vamos a tener 480, sino menos. Entonces, eso tengámoslo en consideración. En esta imagen de aquí es lo que estuvimos hablando. Aquí tenemos la ovogénesis. ¿Se acuerdan de la célula germinal primaria o primordial? Que está, tercera semana. ¿Qué tipo de división habíamos hablado que va a sufrir? Una división mitótica. Recuerden de que va a entrar en un proceso de meiosis, pero siempre existe una división mitótica de crecimiento.
y se va a formar los ovogonios o ovogonias, como deseen llamarlos. Y habíamos dicho de que entraba en una fase de meiosis 1 y iba a quedar justamente detenido en esta fase, en la profase 1. Miren en este corte histológico que podemos observar aquí, cuarto mes. En el cuarto mes podemos observar ovogonias, sí, por eso miren en la imagen. Aquí hay ovogonias. Pero miren en estas dos, del séptimo y de recién nacido, no hay. Porque habíamos dicho que hasta el quinto mes íbamos a poder valorar su presencia. Y por esta razón, acá sí lo observan. Pero miren lo que también podemos observar en el cuarto mes. Los ovocitos primarios que están sufriendo lo que vendría a ser el proceso de diferenciación, generando lo que sería la meiosis. Y que se están, de alguna manera u otra, deteniendo en la fase correspondiente. Como estas, miren en esta imagen número 2, se van a empezar a rodear de células foliculares, nosotros al final vamos a poder valorar la presencia de las, aquí están, células foliculares, de los folículos primordiales, que son los que están aquí. Folículo primordial es un ovocito primario en meiosis 1, fase de diploteno, rodeado de células epiteliales foliculares planas. Eso sí recuérdenlo, porque ha venido y les ponen cúbicas, espectro granuloso, planos, y la respuesta es plana. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve cúbica es cuando va a empezar a darse la reanudación del desarrollo, como lo pueden ver en la imagen. Entonces tenemos aquí el folículo primordial, y aquí tenemos el folículo en crecimiento, y acá tenemos el folículo primario. ¿Qué quiere decir? Si estamos valorando la presencia de folículo primario, ¿seguimos aquí en la etapa intrauterina? En esta imagen, ya no, porque esto se ha dado en la pubertad, por los picos de FSH y LH. Entonces, tengamos eso en consideración. Aquí tenemos en el quinto mes, como habíamos hablado, 7 millones aproximadamente de ovocitos primarios, folículos primordiales, pero a medida que vamos a ir avanzando hasta esta etapa, solamente tendrán 2 millones. Entonces, ahí para que lo tengan mapeado, para que nosotros podamos reconocer entonces los procesos, tenemos que localizar y ubicar cada uno de estos y qué procesos se van a dar en conjunto para poder entenderlo como un todo. ¿Sí? Lo hemos visto ahorita de manera independiente, pero ahora los vamos a integrar en un solo esquema. Aquí en esta imagen, lo que quiero representar con ustedes es justamente cómo va diferenciándose y cómo se va dando el proceso de maduración de cada uno de los ovocitos. Cada uno de estos círculos celestes es un ovocito. ¿Estamos bien? Es un ovocito. Vamos a ver, y al final ustedes me van a decir qué ovocitos son estos. Va a ser fácil porque los van a poder reconocer por las características que se pueden valorar aquí. Entonces vamos a iniciar aquí. Ovogénesis. Entonces tenemos una ovogonia. Vamos a poner aquí una rayita que hace el contraste con el nacimiento. ¿Estamos bien? Y otro que es la pubertad. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque ustedes ya saben que ovogonias no pueden ver aquí, ¿verdad? No pueden ver aquí. Todas están antes. Tenemos una ovogonia ahí. Esta ovogonia, entonces, hasta lo que vendría a ser quinto mes, favorecerá lo que sería la formación de ¿quién? Del ovocito primario, folículo primordial. Eso ya lo hemos visto tantas veces ahorita que ya lo saben de memoria, ¿verdad? Vamos a dibujarlo aquí entonces. Su núcleo del ovocito
¿Y qué tipo de células tenía? Planas, ¿no? Vamos a dibujar ahí. Planas, planas, planas. O que son planas. Ahí están. Todas planas. Células foliculares planas. Folículo primordial. Entonces, parte de la vida, llega la pubertad, empieza los cambios hormonales y viene el pulso de FSH y LH. Hormonas adenohipofisiarias, ¿verdad? Que van a tener una característica muy importante porque se secretan de manera pulsátil. ¿Gracias a quién? A la hormona liberadora de gonadotropinas, que ustedes saben que es a nivel hipotalámico, ¿no? Entonces la GnRH favorecerá la liberación de estas dos hormonas, pero tiene la característica de ser un ciclo, una secreción, disculpen, pulsátil, ¿ya? Es importante. Secreción pulsátil. Entonces se libera, recuerden que es el núcleo arcuato, ¿verdad? La liberación de la GnRH y la FSH y LH de la adenohipófisis. Cuando nosotros valoramos este proceso, para que se pueda generar la diferenciación, tiene que existir una regulación hormonal importante y va a existir la relación de los estrógenos y progestágenos, ¿no? Sobre todo en este caso los estrógenos que van a favorecer de alguna manera un sistema de retroalimentación para que pueda seguir liberándose esas hormonas, porque si no están los estrógenos no se van a seguir liberando. Entonces eso también por ahí lo vamos teniendo en consideración. Aquí está el folículo primordial, está rodeado de sus células, inicia la pubertad, LH y FSH. Importante, por favor, porque muchas veces creemos que solamente la LH o solo la FSH es la que juega, pero en realidad para la formación de estrógenos juegan ambos. Ambos son necesarios, ¿sí? No es una, son ambos. Sí, ténganlo en consideración. Cuando se da la pubertad y se secretan estos, lo que va a suceder es que se reanuda esta fase de diploteno, ¿verdad? Se reanuda. Y al reanudarse, la meiosis 1 completa para poder justamente favorecer lo que vendría a ser la aparición de un ovocito que va a ser conocido como ovocito secundario. Pero antes de que se dé eso, porque no es de golpe, lo que va a suceder es que las células se van a empezar a dividir y van a empezar a tener otro aspecto. Por eso les dije que ahí es importante tenerlo en cuenta. Ya no van a ser planas, sino van a ser cúbicas, ¿ya? Eso es lo que quiero que se acuerden porque esta es la diferencia, ¿no? Las diferencias son las que vienen. Las células ya no son planas, sino son cúbicas, ¿ya? Y ese es el primer cambio que se va a dar. Y a su vez, en el exterior, van a aparecer unas células, que son las células de la teca. ¿Estamos bien? Van a aparecer en el exterior, en la parte más externa de este ovocito. Entonces, ¿tenemos nuestro ovocito que sigue siendo primario o no? Sí, sigue siendo primario. Todavía no ha completado en su totalidad, pero el primer cambio que estamos valorando es que las células se han vuelto de planas a cúbicas. Y ha aparecido una capa de células en el exterior que son conocidas como las células de la teca. Y doctor, ¿y esto para mí qué me importa? Sí, debe de importante porque habíamos hablado de los estrógenos. Y el estrógeno, para que se pueda sintetizar, necesita de estas células, de las células de la teca y de las células cúbicas que en su conjunto van a formar las células de la granulosa. Por eso es importante. ¿Ya? Les dije que algunas cosas moleculares, celulares sí son relevantes. Esta es una de ellas. Entonces las células cúbicas empiezan bueno, en este cambio, tienen un cambio conformacional y empiezan a replicarse para en su conjunto ya no ser solamente cúbicas, sino formar una capa, un conglomerado celular, que ustedes lo conocen también, que son las células de la capa de la granulosa, así se llama. Las células de la capa de la granulosa. Obviamente ahí dibujan bastantes circulitos, Aquí se pueden ver mejor en la lámina de la microscopía, ¿no? Pero ahí está, las células de la capa de la granulosa. Pero este folículo primordial, doctor, cuando cambió a células cúbicas, aparecieron las células de la teca y empezó a aparecer una zona, que es muy importante, que estaba rodeando al núcleo, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida también aparece.
Van a ser los 3 eventos que tenemos que reconocer. Cuando ustedes observan esos 3, ya no se llama folículo primordial, sino se va a llamar folículo primario. ¿Ya? ¿Se acuerdan esta lámina? A ver, se puede regresar. Aquí sí. Folículo primario, de aquí, ¿sí? Ya no era plano, ¿verdad? Ya había vuelto a ser cúbico, las capas de la granulosa y apareció la zona pelúcida. Entonces ahí está. Obviamente yo no dibujo tan bonito, pero ahí está la idea. Se está generando el cambio y se está pudiendo contrastar y valorar este proceso. ¿Sigue siendo ovocito primario? Eso les puede venir, ¿no? ¿El folículo primario tiene un ovocito primario o secundario? Primario. ¿Está bien? No es secundario todavía. Es un ovocito primario. ¿Ya? Recuerden, eso ha venido. Es un folículo primario. ¿Estamos bien? En la literatura recuerden de que en la transición se denomina como folículo en crecimiento porque el primario ya va a tener justamente la presencia de las células de la capa de la granulosa. Pero para que esto se siga dando, porque esto se tiene que dar gracias a estas dos hormonas, les dije que los estrógenos son los que van a contribuir en el feedback, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a dibujar una célula de la teca. Y aquí vamos a dibujar una célula de la granulosa. ¿Ya? Porque ustedes ya saben, teca externo, granulosa interno, ¿verdad? Ahí están juntos. La célula de la teca y la célula granulosa. Una hormona tiene que actuar en una célula y la otra hormona tiene que actuar en la otra, ¿verdad? Por lógica. ¿Cómo las van a recordar? Estas son las células de la granulosa y estas son las células de la teca. Entonces, acuérdense, después de antes de la G que está, la F, ¿no? Entonces, ¿quién va a llegar aquí? FSH. Y por descarte, aquí va a llegar el LH. ¿Estamos bien? El receptor de la célula granulosa es el receptor para FSH y de la teca va a ser receptor de LH. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Cuando se activa, van a generar un proceso de señalización celular asociado a AMP cíclico, por si acaso. ¿Ya? Eso vamos a ponerlo por aquí en una nube. AMP cíclico. Es decir, para cuando vean endocrino, son receptores metabotrópicos acoplados a proteína GS. ¿Estamos bien? Son receptores metabotrópicos acoplados a proteína GS. Llega el LH y llega el FSH. ¿Y qué van a favorecer? Ya sabemos que el resultado es el estrógeno, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿De frente se produce? No. Cuando llega el LH a las células de la teca, ustedes saben que la membrana celular está conformada por colesterol, ¿no? Y a partir del colesterol que se va a formar los andrógenos. ¿Sí? Entonces el LH favorece que el colesterol se forme en los andrógenos. Y el FSH que va a favorecer cuando llegue a su receptor, que se libere una enzima que es la aromatasa. Vuelvo a repetir. El LH cuando llega a su receptor va a favorecer que el colesterol sintetice andrógenos. Pero cuando el FSH llegue a su receptor, va a favorecer que se libere la enzima aromatasa. Los andrógenos pasan a la célula de la granulosa y esta aromatasa lo va a transformar en estrógeno. ¿Estamos bien? Eso es lo que va a suceder. Por eso les dije de que no solamente es el LH, no solamente es el FSH, son ambos, porque ambos van a contribuir que al final se sintetice mayor cantidad de estrógenos. Y esos estrógenos es importante porque van a retribuir en el feedback. Cuando empiezan justamente a liberarse los estrógenos, mandan la señal para que se siga liberando lo que vendría a ser esas hormonas. ¿Ya? ¿Sigue siendo ovocito primario? Sí, sigue siendo ovocito primario. Cuando las células de la granulosa sigue desarrollándose, aquí está ahora el ovocito, tenemos la zona pelúcida, y valoramos que empiezan a aparecer cavidades de líquido folicular, ¿estamos bien? Pequeñas, pero empiezan a valorarse. Vamos a reconocer lo que vendría a ser ya no la presencia de un ovocito primario, sino ahí ustedes ya van a darse cuenta que están en meiosis 2. Estamos con un ovocito secundario, ¿sí? Con un ovocito secundario. Y este va a conocerse como
folículo secundario, pues. Folículo secundario porque es un ovocito secundario. Este folículo secundario va a poder, según también la literatura, tener solamente una o van a poder tener dos etapas, que es un folículo secundario temprano. Y si hay un temprano es porque también hay un tardío. ¿Sí? Hay un folículo secundario temprano y hay un folículo entonces secundario tardío. ¿Estamos bien? Entonces ahí tenemos eso. Tenemos, como nos estamos dando cuenta, en el proceso de distinción, que gracias a lo que vendría a ser en este caso la acción de las hormonas y la presencia de los estrógenos, que está existiendo actividad mitótica, estamos valorándolo, miren cómo las células están presentes aquí. Otra característica es que vamos a ver de que se va a empezar a favorecer la presencia de estas cavidades de líquido folicular. ¿Y por qué es importante la presencia de estas cavidades de líquido folicular? Miren en esta imagen de acá. ¿Qué es lo que podemos contrastar aquí? Si se dan cuenta la presencia y la relación del núcleo de esta imagen A versus esta B, ¿qué es lo más representativo? De que uno está central, ¿verdad? Y el otro está circunscrito prácticamente en lo que vendría a ser un extremo. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando justamente se dé el proceso de ovulación, ¿qué sería más fácil? ¿Que esté direccionado en un solo lugar o que esté en cualquier lugar del folículo? Que esté más bien posicionado para que pueda ser expulsado, ¿no? Así como las vesículas, ¿se acuerdan que iban a la membrana para ser liberadas por un proceso de translocación? Igual. Pero en este caso, quien ayuda a que se pueda localizar en la membrana no es ningún movimiento de translocación, sino la presencia del líquido folicular. ¿Sí? El líquido folicular, como empieza a incrementar, miren lo que está haciendo. Está direccionando al ovocito a lo que vendría a ser prácticamente la membrana. ¿Con qué finalidad? Para que cuando se dé la ovulación vengan las proteasas y corten aquí. Y lo corten, pero ya está localizado. Claro, imagínate que aquí ven y lo corten. Es más difícil, ¿no? Está ahí en el centro. Podría cortar cualquier cosa. En cambio, miren aquí. Aquí está localizado en un solo lugar. Excelente. Entonces, eso vamos viendo. Ya nos damos cuenta que la presencia de las cavidades foliculares nos hacen referencia a que ya estamos frente a un ovocito secundario, de un folículo secundario que definitivamente empezó meiosis y estos van a empezar cada vez a ser mucho más prominentes, ¿verdad? Van a ser mucho más prominentes, van a ser mucho más prominentes, ¿sí? Van a ser cada vez mayores. Sin embargo, aquí están las células de la capa granulosa y esto los pintamos porque es líquido folicular, ¿no? Y aquí hay más células. Este es líquido folicular, lo vamos a pintar aquí. Y cuando empieza justamente a direccionarse cada vez más hacia un extremo, como podemos ver en la imagen inferior, también las células empiezan a rodear lo que vendría a ser al ovocito. Mírenlo aquí. Lo está rodeando, ¿verdad? Aquí, ¿lo ven? ¿Sí? Lo está rodeando el ovocito. Y cuando rodea al ovocito y ya prácticamente está localizado en el extremo, ese cúmulo celular va a tener un nombre propio que se llama cúmulus óforo. O cúmulo óforo o cúmulus óforo es lo mismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque el cúmulus óforo es el que le brinda la nutrición a este ovocito. Es el que lo nutre. Si les preguntan qué es el cúmulus óforo, es el conglomerado celular que rodea al ovocito secundario cuando éste se ve localizado en un extremo gracias a lo que vendría a ser la presión que se generó por el líquido folicular, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de este? Brinda nutrición. ¿Estamos bien? Brinda nutrición. También, cuando nosotros empecemos a reconocer esto, ya en la última etapa, prácticamente, ¿ya? Donde vamos a reconocer el famoso folículo de Graf, que ustedes lo conocen. El folículo de Graf también es llamado folículo antral tardío, ¿sí? Anótenlo, por favor, también se llama folículo antral tardío. Algunos lo denominan folículo terciario
o también algunos lo llaman folículo preovulatorio. Tenemos esos. Ese va a ser el folículo de Graf. Ya ustedes, me imagino, estarán sospechando cuando se dé la ovulación de qué folículo se va a liberar el ovocito secundario, ¿no? ¿Será el primario? No. ¿Será el secundario temprano? ¿Tardío? No. Va a ser del folículo de Graf. ¿Cuál de estos dos que están abajo creen que es el folículo de Graf? ¿El A o el B? El B. ¿Sí? Existe realmente un gran contraste ahí, ¿no? Todas las cavidades foliculares se han unido en uno, formando una gran cavidad, generando de que ésta se pueda localizar este ovocito en un extremo y a su vez de que este cúmulo celular pueda propiciar a nutrir a este ovocito. El folículo de Graf, ¿qué ovocito tiene? Ovocito secundario. ¿Maduro? No. En metafase 2. ¿Estamos bien? Eso es lo que quiero que recuerden ahí de este proceso. Doctor, ¿y por qué he puesto ahí rectángulos en la parte inferior? Porque todo esto es parte de lo que hemos estado hablando, de una fase que ustedes la conocen como fase folicular. Todo esto que he querido graficar hace referencia a lo que en los libros van a encontrar como fase folicular. ¿De qué día sea la fase folicular? Del día 1 al día 14. Si les preguntan, ¿solamente juega la FSH? Ustedes van a marcar que no, ¿verdad? Porque hemos visto que la LH también es importante. Ese es un error común del top 10 de los errores. ¿Ah? Todos marcan FSH nada más. Pero también juega la LH y ya hemos visto por qué. Porque los estrógenos, para que se sinteticen, necesitan de ambos. Luego de la fase folicular viene la fase ovulatoria, ¿no? La fase ovulatoria se va a dar en el día 14-15. ¿Y luego qué fase viene? La fase lútea, que es del 15 al 28. Entonces esas son las tres fases que tenemos que reconocer. Todo lo que está graficado en la parte superior solamente es la folicular, ¿sí? Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes se lleven de aquí? Primero, para ya consolidar esto, que todo inició con una reanudación de una meiosis 1, que todo fue gracias a una reanudación de un ovocito primario rodeado de células foliculares planas, conocido como folículo primordial, que empezó a diferenciarse, favoreciendo lo que vendría a ser la aparición de la zona pelúcida, favoreciendo un cambio de las células de planas a cúbicas y la aparición de las células de la teca. Luego estas células empezaron a replicarse más, favoreciendo todo un cúmulo celular que se conocía como las células de la capa de la granulosa, que en su conjunto contribuye a favorecer la formación de estrógenos, que luego empezó a favorecer la aparición de cavidades de líquido folicular, que lo que buscaba es un proceso de maduración y de direccionamiento del ovocito para que al final pueda ser liberado. Esa es la esencia. Esas son las preguntas que podrían venirles. Lo más típico es si es un ovocito primario, si es un ovocito secundario. A veces les ponen en las claves si es una ovogonia y algunos marcan que es una ovogonia. ¿No? Son los que no vinieron a clase, ¿verdad? Porque eso ni siquiera deberían tenerlo dentro de sus alternativas, porque eso sucede antes de. Otro aspecto aquí un poquito más fisiológico que en realidad me imagino también lo van a ver en endocrino, es que en la fase folicular ustedes les pueden preguntar en relación a los estrógenos, ¿qué tipo de feedback existe para que se pueda generar mayor liberación de FSH y LH? Ustedes ya saben que los sistemas de retroalimentación lo que buscan es ante un déficit el incremento o viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En la fase folicular, por si acaso, en relación a los estrógenos, hay dos feedbacks, ¿ya? Hay dos. Entonces, pregunta un poco más de endocrino, pero para que lo tengan mapeado. El primer feedback, ¿estamos bien? Va a ser en la mitad del ciclo, el día 6, 7, y va a ser un feedback negativo. Y prácticamente en el día 13, 14 va a ser un feedback positivo. Entendemos qué es un feedback, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo es tan sabio
que lo que hacen el día 6 y 7 dice, ok, ya estamos liberando mucho FSH, mucho LH, está creciendo, está desarrollándose un crecimiento folicular. ¿Se imaginan que el crecimiento folicular fuera tanto exacerbado, que las capas de la granulosa sean mucho más marcadas, las cavidades foliculares también? Sería errático, ¿sí? Por esa razón el cuerpo es tan sabio que en el día 6 y 7 dice, no, hasta aquí nomás, ya, vamos a hacer un feedback negativo. GNRH, ya no sigas favoreciendo la secreción de más FSH y LH. Hasta ahí nomás. Recuerden, lo primero que sucede es lo detiene. Pero 2 días, un día antes de la ovulación, lo reanuda. Dice, ok, ya, estamos llegando al día, necesitamos de nuevo de que te pongan las pilas porque vas a dentro de muy poco ser liberado. Entonces, actívate. Nuevamente, feedback positivo. ¿Sí? Eso es un endocrino, pero es muy importante aquí. 2 feedback negativo en el día 6-7, positivo en el día 13-14. ¿Ya? Ya saben que la fase ovulatoria, ¿por qué se da? Por el pico de, ahí sí la respuesta es LH, ¿no? Por el pico de LH. ¿Y quiénes van a actuar aquí? Las proteasas. Las proteasas vienen como tijeras y cortan a este ovocito. Lo cortan para liberarlo. Pregunta, ¿es un ovocito primario? No, es un secundario, ¿verdad? Lo liberan y tenía un cúmulus óforo, ¿verdad? Aquí eso es importante también. Ese cúmulus óforo cuando se libera ya no se llama cúmulus óforo, sino se llama corona radiata o radiada, ¿ya? Cambia de nombre. Acuérdense, pues, como la cabeza, ¿qué va en la cabeza? La corona. ¿Estamos bien? Entonces, ese cúmulus óforo, cuando el ovocito plac se libera, ya no se llama cúmulus óforo, sino se va a denominar corona radiata. ¿Ya? Corona radiata. Así se va a denominar. Y también, ustedes dirán, ok, pero se ha liberado, pero como la FSH y la LH siguen liberándose, otro folículo puede seguir madurando. ¿Sucede eso? No. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que las proteasas actuaron, se liberó la inhibina B. Y la inhibina B lo que hace es bloquear a la GNRH. Y de esta manera ya no favorecerá que se libere más FSH y LH. Miren qué tan sabio va a ser el cuerpo, ¿no? Que lo que va a hacer es controlar y regular que esto no sea errático. Entonces ahí tenemos ello. Otra cosa que de repente creo que me olvidé decirles es la zona pelúcida. La zona pelúcida que se empezó a formar desde el folículo primario. ¿Por qué es importante? Si se dan cuenta, cuando se libera el ovocito, aquí tenemos el ovocito, ¿no? Secundario, tenemos un núcleo. ¿Qué es lo primero que lo va a rodear? La zona pelúcida, ¿verdad? ¿Y qué es lo segundo que lo va a rodear? Este cúmulus óforo. ¿Así se llama? No, ya no se llama cúmulus óforo. Se va a llamar corona radiata, ¿verdad? A ver, para que no se lo memoricen, sino ustedes mismos lo deduzcan, ¿no? Cuando en el ciclo de la vida se une, ¿verdad? El espermatozoide y el ovocito. El espermatozoide, para poder llegar al núcleo, miren lo que tiene que pasar. La corona y luego la zona pelusa. Son las capas, por decirlo así, de protección del ovocito para que recién puedan llegar al núcleo. Por eso es que cuando veamos el proceso de fertilización en sí, van a darse cuenta que hay una zona, hay un proceso que se llama penetración de la corona radial. Penetración de la zona pelusa. ¿Y por qué? ¿Se lo van a memorizar? No, porque ya saben de dónde vienen y desde dónde se formaron. La zona pelúcida, en otras palabras, entonces, ¿qué es lo que hace? Va justamente, primero, a propiciar que este ovocito se implante en el endometrio. Esa es una de sus funciones de la zona pelúcida. Es una glicoproteína, ¿estamos bien? Que lo que va a hacer es que se propicie que el ovocito se implante, bueno, en este caso cuando se fertiliza, ¿no? Obviamente, se implante en el endometrio. Otra es de que solamente un espermatozoide humano pueda fertilizar el ovocito. Y otra es de que cuando se dé la fertilización, ya no otro espermatozoide sea justamente
o vaya a generar lo que vendría a ser otro proceso de fertilización. ¿Estamos bien? Es lo que normalmente debería de contribuir, de ayudar lo que sería la zona pelúcida. Entonces ahí tenemos eso, hemos reconocido las fases. En la fase lútea prácticamente, definitivamente, va a depender mucho si se da o no el proceso de fertilización, ¿verdad? Porque si no, luego, ¿qué es lo que vamos a reconocer? El proceso de descamación o sangrado en lo que vendría a ser la menstruación. Pero si no, lo que vamos a poder reconocer es la aparición del cuerpo lúteo, ¿verdad? Y este va a contribuir en que justamente exista una regulación de progestágenos, en este caso de la progesterona, hasta que, bueno, en este caso sea atribuido por la misma placenta o las células, en este caso relacionados con la sincitio trofoblast, ¿no? De la célula de la masa celular externa. Entonces tenemos eso. ¿Este qué tipo de folículo sería? Un folículo secundario tardío, ¿verdad? Este es un folículo de grano. Acá estamos viendo las cisternas. Acá hay una cisterna. Y bueno, aquí está el cúmulus O. Recuerden esto, proteasas, inhibina B. ¿Ya? Esto ha venido en el examen. Esto es un poquito más que ha venido en los STEPS de Estados Unidos. Pero igual se los menciono para que lo tengan ahí mapeado. Esto sí ha venido también. Y bueno, en los steps sí ha venido esto del AMP cíclico, porque ese es metabotrópico, es proteína GS, para el que quiere saber.